Bueno, en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 10. Un día, en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino el rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordena a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Fíjese que hemos estado leyendo y estudiando acerca de la reconstrucción de las murallas, ¿no? Empezamos estas lecciones sobre Nehemías hace varias semanas atrás. Incluso hemos tenido algunos otros sermones que de cierta manera se han conectado con estas cosas que hemos estado hablando. Hablamos acerca de esta escritura donde Jesús llama a los discípulos a seguirle si es que querían y a cargar la cruz. Y también Bencho nos recordaba hace unas semanas atrás acerca de la importancia también de cómo es un hombre de Dios, de construir murallas, de construir vidas. Amado ha estado enseñando fuertemente sobre la fe cada día miércoles de cada semana. Y la verdad es que al llegar a Nehemías nosotros necesitamos considerar que el contexto de este libro está enfocado en la reconstrucción de un pueblo, de una ciudad, en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, Nehemías trabaja directamente con la reconstrucción de nuestras propias murallas, de nuestras propias vidas. Trabaja con la reconstrucción de nuestros matrimonios, con la reconstrucción de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestro carácter, de las personas que hemos pecado y estamos mal emocionalmente, estamos mal con Dios, tenemos problemas con algunas personas. Pues Dios utiliza el libro de Nehemías para ayudarnos a nosotros a reconstruir nuestras vidas, nuestras relaciones, las cosas que hemos hecho mal en el pasado. Entonces, todo este libro es muy importante para los cristianos hoy en día y para cada persona, sea o no sea cristiana, porque tiene muchos principios acerca de la reconstrucción. Entonces, esta mañana vamos a aprender mucho acerca de cómo podemos llegar a lograr que las cosas que nos proponemos y que Dios nos enseña por medio de la Biblia, las podamos llegar a lograr, ¿no? Vamos a hablar de la planificación. Los cristianos muchas veces no planificamos. De hecho, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a planear acerca de lo que va a pasar mañana. Muchas veces nos convertimos al cristianismo y ponemos nuestra confianza en Dios, y obviamente eso está bien. Y empezamos a vivir nuestras vidas al día. Pero Dios quiere también que planeemos, que vayamos mirando al futuro, que tengamos visión acerca de lo que queremos construir con nuestras vidas, que pongamos esos planes en manos de Dios. Hemos visto hermanos solteros que de pronto están frustrados porque no pueden construir una buena relación sentimental con alguien o no encuentran la persona adecuada. Pues Dios nos llama a planear, a planificar para construir estas relaciones. Nos llama a ir mirando qué áreas de nuestra vida necesitan crecer para poder lograr construir una mejor relación. O en los matrimonios, ¿cómo podemos tener un mejor matrimonio?
la planificación, el llevar una agenda ordenada acerca de las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana. Si tenemos una empresa, si tenemos un negocio, si queremos tener un negocio, la Biblia nos enseña a planificar para poder lograr las metas que queremos conseguir. Obviamente, poniendo a Dios en primer lugar y ordenando nuestra vida en base a lo que Él enseña también en las Escrituras. Entonces, es bien importante considerar que algo que hizo Nehemías, y lo vemos a lo largo del capítulo 1, es que oró y oró profundamente a Dios. Lo aprendimos hace unas lecciones atrás. Nehemías escuchó lo que estaba pasando con su pueblo, escuchó que las murallas estaban destruidas, que todo el pueblo estaba en el aire básicamente, que había perdido muchas cosas. Y claro, Nehemías escuchó a Dios y obedeció, pero no se quedó en la oración. Nehemías no se quedó orando simplemente como muchas veces las personas hacemos. Muchas veces los cristianos, no quiero decir que cometemos el error, pero solamente nos quedamos ahí como quietos, esperando que Dios haga algo, que Dios cambie las circunstancias, que Dios nos dé lo que le estamos pidiendo, que Dios responda rápidamente a nuestras peticiones, pero no hacemos nada más que quedarnos sentados en la silla o quedarnos de rodillas. Y lo que Nehemías hizo aquí es que Nehemías sintió lo que estaba pasando con su pueblo, le dolió lo que ocurría, pero se fue a orar. Dice la Escritura en el capítulo 1 que ayunó, que hizo duelo, que oró, y la verdad es que pasó 4 meses. Nehemías pasó 4 meses en oración, y yo creo que estuvo esperando durante esos 4 meses de oración para que Dios le mostrara qué es lo que él tenía que hacer. Nehemías no se quedó sentado a la orilla del camino mirando cómo su pueblo seguía en las ruinas. Nehemías no se quedó sentado a la orilla del camino mirando cómo su familia se destruía. No, Nehemías oró, Nehemías ayunó y Nehemías actuó. Y esto es algo que nosotros, hermanos queridos, como cristianos debemos hacer. Debemos ir obviamente primero a Dios, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en ayuno. Hemos hablado de la importancia del ayuno. Si tomamos en serio las cosas que Dios nos está mandando a hacer, vamos a orar y vamos a ayunar, porque eso nos va a conectar con Dios. Nos va a permitir alinear nuestra mente a la mente de Dios. Entonces, cualquiera de nosotros debe ir a Dios en primer lugar al momento de enfrentar un desafío, sea cual sea, tenga el tamaño que tenga. Y luego de eso, debemos empezar a trabajar para que cuando Dios responda a nuestra petición, estemos preparados. Fíjese que muchas veces hemos experimentado esto, mi esposa y yo, cuando aconsejamos parejas antes del matrimonio. Hacemos los estudios prematrimoniales precisamente para ayudar a las parejas a entender en primer lugar que Dios está en control del matrimonio, que es creación de Él, y que después de eso las parejas necesitan ir pensando en cómo va a ser el futuro. A muchos les ayudamos incluso a planear la ceremonia de bodas, la fiesta, la luna de miel, la noche de bodas. Hablamos de todos los detalles con las parejas porque es importante que cada uno vaya entendiendo que debe tener un plan. Hay personas que llegan al matrimonio, por ejemplo, sin tener un peso para poder construir lo que viene al otro día del matrimonio. Algunas personas solamente piensan en la luna de miel, en la noche de boda, pero no piensan que después de la luna de miel van a estar en sus casas viviendo el uno con el otro y tienen que hacer compras en el mercado, tienen que pagar las cuentas del alquiler, tienen que apoyar a los familiares si es que están en la casa de alguno de ellos. No se preparan para el futuro. Y es importante prepararnos para el futuro. De hecho, la Escritura nos llama a estar preparados. Si usted lee la Biblia de principio a fin, Dios nos está llamando a poner nuestra atención en las cosas del cielo, a preparar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de vida, a vivir de una manera diferente. ¿Pero pensando en qué? Pensando en el día en que Dios va a venir por nosotros, que Jesucristo va a regresar por nosotros. Entonces, todos nosotros los cristianos debemos ser los hombres y las mujeres más planificadas del mundo. Debemos tener una clara visión de lo que va a pasar mañana. Obviamente poniendo todo en manos de Dios, porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana realmente, pero sí sabemos que Dios nos permite planear. A veces con mi esposa llegamos a la mañana y vamos a dejar a los chicos al colegio, y después de eso empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a almorzar? Y claro, uno dice, ya está pensando en comer. A veces eso lo decimos los días domingos, ¿no? Ya estás pensando en comer. Pero claro, necesitamos armar también la agenda del día, porque los niños nos empiezan a preguntar, ¿y qué vamos a hacer después del colegio? ¿Qué vamos a hacer en la noche? Y si no tenemos respuestas para ellos, como nos ha pasado muchas veces, ellos terminan quedando en el aire porque no saben lo que va a ocurrir durante el día.
Y es verdad que ninguno de nosotros sabe lo que va a ocurrir mañana, como le decía. Pero todos nosotros debemos ser los mejores planificadores para poder prepararnos para lo que viene más adelante. Y Nehemías nos enseña eso. Dios nos enseña por medio de Nehemías a planear. Entonces, en el versículo 1 se nos dice que un día en el mes de Nisan del año 20, del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca le había visto triste, le preguntó: ¿por qué estás tan triste? Y la verdad es que Nehemías ya sabía todo lo que iba a ocurrir, porque pasó todo este tiempo planeando. Una de las cosas que nosotros necesitamos considerar, y es lo que estaba comentando en toda esta introducción, es que lo primero y lo más básico que debemos hacer es permanecer en profunda reflexión para recibir la revelación de Dios acerca de lo que tenemos que hacer. Ahora, yo no quiero hablar de esto pensando en las profecías, porque hay iglesias donde se predica de profecía y de profeta y vamos a escuchar la profecía que vamos a recibir hoy día. No, no estoy hablando de profecía, estoy hablando de que Dios nos va a revelar en algún momento su plan. Va a utilizar a otros hermanos tal vez para revelarnos su plan, va a utilizar circunstancias para revelarnos su plan, pero de cierta manera Él va a revelar lo que nosotros tenemos que hacer. Si, por ejemplo, usted escucha un sermón y de pronto siente en su corazón el profundo deseo de servir en las misiones, o siente en su corazón el profundo deseo de aportar financieramente para que un hermano pueda estar mejor en la iglesia, o de servir en el centro Mi Bendición, o de ayudar en la consejería, si Dios pone en su corazón el deseo de ser un consejero, un pastor, un evangelista, un misionero, de ir a apoyar alguna de las iglesias en Bolivia, de ir a plantar una iglesia en otro lugar, pues usted ha recibido de pronto una revelación de Dios, pero necesita trabajar en oración, en ayuno, para que Dios también vaya mostrándole qué tiene que hacer, para que cuando llegue el momento, usted pueda responder como Isaías, en el capítulo 6 de Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto, tengo el corazón listo para hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero antes de esa respuesta, usted y yo necesitamos planear. ¿Por qué necesitamos planear? Primero, y fundamentalmente, porque Dios lo hace. Esta es una verdad que aparece en toda la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, el Génesis hasta el Apocalipsis, se dará cuenta cómo Dios tiene un plan. Dios creó todo desde el principio. Dios desde antes de la creación del mundo ya había pensado en nosotros, ya había pensado en la iglesia, ya tenía el plan de que por medio de Cristo Él iba a restaurar nuestras vidas, nos iba a unir nuevamente a Él. En Jeremías 29, versículo 11 se nos dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Entonces Dios tiene un plan. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y tiene un plan general, un plan grande, donde todos nosotros estamos incluidos. Donde todas las personas que existen en este mundo están incluidas. Algunas para salvación, de acuerdo a las decisiones que tomen, y algunas para perdición, de acuerdo a las decisiones que tomen también. Recuerde que Dios nos dio el libre albedrío. Podemos tomar la decisión de seguirlo o no hacerlo. Ahora, cualquiera de las dos decisiones tiene una consecuencia para nosotros. Hace algunas semanas hablábamos de esa consecuencia. Quienes decidían seguir a Cristo perdían su vida en este mundo, pero ganaban sus vidas con Dios. Al contrario, quienes decidían no seguir a Cristo ganaban su vida en este mundo, pero perdían su vida con Dios. Dios tiene un plan, Dios planea. Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros y sabe que son planes para lo bueno y no para lo malo. Y si usted continúa leyendo más adelante los versículos 12 y 13 de Jeremías 29, se dará cuenta que ese plan es un plan maravilloso, que ese plan también se muestra en nuestra vida cuando le buscamos, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando nos conectamos con Él. Pero Dios tiene un plan, por eso debemos planear, porque somos discípulos del Señor. Dios es nuestro Padre, Dios nos enseña las mejores lecciones. Si Él planea, nosotros también debemos hacerlo. Dios tenía un plan para el arca, por ejemplo, en Génesis. Dios tenía las dimensiones del arca, Dios sabía qué animales tenían que entrar, las parejas que tenían que ir ahí. Dios sabía que Noé iba a traer a su familia y que ellos iban a salvar. Dios sabía todo lo que iba a pasar porque tenía un plan de antemano. Él conoce el plan que tiene para su vida también y es parte de su responsabilidad, de nuestra responsabilidad, descubrir ese plan y ponerlo en práctica y prepararnos.
Por ejemplo, si usted ha sido llamado por Dios para ser un cristiano, usted debe prepararse para poder llegar al momento del bautismo. Debe empezar a hablar con las personas para que pueda arreglar su relación con ellas. Debe estudiar profundamente las Escrituras para conocer lo que Dios espera de su vida. Debe descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para usted. Y si se ha bautizado, usted tiene que orar a Dios para que Él le muestre qué don va a desarrollar en usted, cómo usted va a servir mejor en la iglesia. La iglesia no es para quedarse sentados, hermanos queridos. La iglesia es para formar parte de un plan activo en la salvación de millones de personas en este mundo. Y actuamos evangelizando, actuamos sirviendo, actuamos orando, actuamos trabajando, no quedándonos quietos. Y no importa la edad, no importa si usted ni siquiera se puede mover de su cama, porque hoy día las redes sociales permiten que usted evangelice sin siquiera salir de su casa. Entonces, el plan de Dios para nosotros hoy día es que nosotros vivamos todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida, que oremos y ayunemos para buscar la dirección de Dios, así como Jesucristo también lo hizo un día, que estaba saliendo, ya había empezado su ministerio en Marcos capítulo 1, no voy a compartir esa escritura aquí, pero en Marcos capítulo 1 estaban sanando mucha gente y Jesús se levantó temprano de madrugada para ir a orar, dice la escritura. Y luego llegó Pedro y los apóstoles, en ese momento aún no estaban nombrados, pero llegaron sus discípulos, le empezaron a decir que mucha gente le buscaba y él les dijo, vámonos de aquí a otros lugares porque debo predicar. Y se fue con ellos. Y había un plan que manejaba también la agenda de Jesús. En otra ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que no se preocuparan porque él regresaría para llevarlos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, les dice el Señor. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Fíjese que Jesús también conocía el plan. Jesús sabía que Dios tenía casas, viviendas para los discípulos, y les dijo, yo me voy, pero los voy a venir a buscar, no se preocupen. Porque hay un plan. En la casa de mi papá hay muchas casas, hay muchos cuartos donde ustedes pueden vivir. Así que quédense tranquilos. Les dejó el Espíritu Santo incluso para que ellos puedan tener conciencia de todas las cosas que tienen que hacer. Les fue entregando revelación a medida que pasaba el tiempo. Jesús no dejó las cosas así nada más. Él era parte del plan de Dios. Él es parte del plan de Dios. Usted y yo somos parte del plan de Dios, pero debemos prepararnos para que cuando llegue el momento, trabajemos también en base a ese plan y demos un buen fruto. Desde el principio, entonces, y antes de que todo comenzara, Dios ya tenía el plan de la redención de nuestras vidas por medio de Jesús. Hermanos, nada ha sido hecho al azar. Todo está planeado por Dios. Incluso el día de hoy está planeado por Dios. Obviamente, tenemos libertad para decidir durante el día, pero debemos planear incluso lo que vamos a hacer durante el día. Debemos pensar con quién nos vamos a reunir, con quién vamos a hablar, qué cosas vamos a hacer, cómo vamos a mirar a las personas. Todo debe estar planeado en nuestra vida para dar gloria a Dios por lo que hacemos. Cuando nos enfrentamos a un desafío, como lo hizo Nehemías, debe nota de Efesios 5, versos 15 al 17. Tome nota de Efesios 5, versos 15 al 17 y léala después en la versión que usted tiene en la casa. Yo voy a compartir este pasaje de la Reina Valera, que me gusta muchísimo como menciona algunas cosas. Dice así en la Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta escritura es bien importante al momento de planificar. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que debemos poner atención. La palabra mirad se traduce como poner atención, ser cuidadosos. No andar motivado por las emociones, andar jorgoroso por aquí y por allá, como si todas las cosas fueran superficiales. No, Dios nos llama a nosotros a ser cristianos sobrios, a ser cristianos que ponemos atención en las cosas que hacemos, a ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir consecuencias si no lo somos.
si hacemos cosas o si pasamos límites en nuestras vidas, si no consideramos el plan de Dios para nosotros, vamos a recibir consecuencias y muchas veces van a ser negativas. Y no solo nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar a los demás. Entonces él dice, mirad, poner atención, sean cuidadosos. También usa la palabra diligencia. La palabra diligencia se refiere a estar consciente de lo que hacemos y hacerlo bien, a estar preparados, a hacer las cosas con excelencia, a poner atención en todo lo que hacemos, a ser moderados, a ser sensatos. También se refiere a nuestro caminar. Dice la Escritura, no seáis como necios, sean diligentes como andéis. La palabra andar se traduce generalmente como el estilo de vida que tenemos como cristianos. Ayer en la tarde salí a caminar, a mirar a mis niños que estaban por aquí, por el área común del lugar donde vivimos, por el área social, y pues me encontré con un vecino y empezamos a charlar acerca de algunas cosas triviales, no cosas del mundo. ¿Podría haber seguido la corriente en las cosas que me decía? Claro, podría haber caído en crítica política, podría haber caído en hablar mal de las personas y un sinnúmero de cosas que la gente hoy en día está hablando y que hoy día también nosotros los cristianos estamos hablando porque estamos muy enfocados en lo que pasa con el paro cívico, en lo que pasa con el censo, en lo que pasa con las cosas que nos afectan de cierta manera, directa o indirectamente. La verdad es que algunos de nosotros no nos vamos a beneficiar por una o por otra decisión. No nos va a afectar de la misma manera que afecta a otros. Sin embargo, es la trivialidad, es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad, en nuestra cultura aquí en la ciudad. Yo podría haber caído en esas conversaciones, pero no lo hice. ¿Y sabe por qué no lo hice? Porque en mi mente estaba el pensamiento de cuidar las cosas que decía, de no generar una mala influencia, de no generar un mal comentario. Porque como cristianos nosotros debemos ser personas sobrias, debemos ser personas sensatas, debemos planear y pensar antes de hablar, antes de actuar. No debemos ser como un borracho que anda hablando y actuando cualquier burrera. No, debemos ser personas sobrias, personas que piensan, que hacen las cosas en base a lo que dice la Escritura y no en base a lo que dice la sociedad o la cultura. Nuestra cultura, nuestra sociedad, recuerde, mi querido hermano, tiene las murallas caídas y nosotros estamos en reconstrucción. Somos los maestros, somos las personas que están ayudando a los demás a reconstruir. Nosotros estamos reconstruyendo nuestras vidas, estamos quitando escombros, estamos cubriendo grietas, pero la gente que no es cristiana hoy en día tiene sus vidas destruidas y están poniendo su confianza en cosas que en realidad duran por algunos días. En cambio, nosotros debemos mirar, debemos ser cuidadosos, debemos ser diligentes, debemos poner atención, no debemos ser emocionales en todo lo que hacemos, sino que debemos ser personas sobrias y planear incluso nuestras conversaciones, porque hay que tener cuidado. Somos observados por el resto del mundo. La gente que sabe que somos cristianos nos observa, nos utiliza para buen ejemplo o para mal ejemplo. Utiliza lo que hacemos bien para hablar bien de nosotros, pero utiliza lo que hacemos mal para hablar mal no solo de nosotros, sino que de nuestra iglesia y de Jesucristo. Entonces, muy importante nuestro comportamiento. Es muy importante nuestra planificación cotidiana. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a hablar? Rick Warren, un escritor y pastor evangélico de muchos años atrás que muchos conocen, menciona en su libro titulado Liderazgo con propósito que administrar bien nuestro tiempo implica que hagamos un buen uso de las oportunidades que Dios nos da. Para ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, también tenemos que ser buenos planificadores. Usted pensará, pero yo no soy empresario, yo no tengo un negocio, yo no tengo nada de lo que se necesite una gran planificación, pero todo lo contrario. Usted tiene un matrimonio. Si usted tiene un matrimonio, usted tiene que planificar su vida matrimonial. Tiene que planear a qué hora se va a levantar, a qué hora se va a acostar, de acuerdo a que eso ayude a su relación matrimonial. Tiene que planear las citas con su esposa, porque de pronto los esposos nos descuidamos de tener cita con nuestra esposa, de sacarla a pasear, de llevarla a comer un helado, a tomar café con ella, conversar. Debemos planear nuestra agenda en función de Dios en primer lugar, pero en segundo lugar en función de nuestra relación de pareja.
Debemos considerar lo que vamos a hacer en la semana. Hay mujeres y hombres bien planificados aquí en la iglesia. Sé que algunos planifican, por ejemplo, toda su semana, y algunos planifican lo que van a almorzar. Hay hermanas que planifican el almuerzo de toda la semana, que planifican las compras de toda la semana, que administran el dinero en base a las necesidades de la semana, y debemos hacerlo. Hay estudiantes que podrían ser mejores estudiantes incluso si planificaran lo que hacen en la semana. Si utilizaran mejor su tiempo para estudiar en los momentos adecuados y para dedicar tiempo a Dios en los momentos adecuados, entonces podrían servir y ser exitosos en muchas áreas. Algunos son bien desordenados y Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Así que es importante que nosotros trabajemos en nuestra planificación diaria para usar bien nuestro tiempo, para ayudar mejor nuestras familias, para ayudar mejor nuestra iglesia. Incluso debemos planear nuestras finanzas, cómo invertimos nuestro dinero, en qué invertimos nuestro dinero, en qué se está yendo la mayor parte de nuestra inversión. Muchos de nosotros somos negligentes con Dios porque ponemos la atención en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Empezamos a planear financieramente para lo que queremos conseguir, que se va a quedar aquí cuando nos muramos y que otro va a usar, en vez de pensar en invertir en las cosas de Dios. Invertir en los jóvenes, en la universidad, en el ministerio de los niños. Hay tantas cosas en las que podemos invertir en la iglesia pensando en el futuro de nuestros propios hijos. Entonces es importante planear. Ahora, hay algunas cosas que le quiero compartir acerca de estos pasajes, perdón, y que tiene que ver con herramientas que Nehemías usó para planear. Primero, Nehemías planeó deliberadamente lo que tenía que hacer. O sea, Nehemías no fue planeando de un día para el otro, no, él tuvo 4 meses para planear. ¿Cómo lo hizo? Nehemías usó algunas herramientas que todos conocemos, pero que no usamos a menudo. Y yo le pido por favor que tome nota de estas cosas y que las empecemos a aplicar en nuestra vida. Hoy día vamos a mirar las herramientas que Nehemías usó, la semana que viene vamos a mirar la aplicación que él usó también en los siguientes versículos del texto de Nehemías 2. Primero, Nehemías esperó con paciencia. Nehemías esperó con paciencia. La paciencia, hermanos queridos, es algo que a muchos de nosotros nos falta. Empezamos a orar por algo, pero al otro día se nos olvida orar por eso. El día de ayer, por ejemplo, Emily pidió oración por su hijo, que está delicado de salud. Y claro, muchos de nosotros le pusimos el dedito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a poner el dedito. Parece que las redes sociales nos han influenciado tanto que ponemos el dedito para todas las cosas. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero de ahí al dedito, cuando ponemos el dedito, no entendemos que es un compromiso que hacemos con las personas. Cuando yo pongo el dedito, le estoy diciendo a la persona que puso el mensaje, que leí su mensaje, que me estoy comprometiendo a orar por él o a hacer algo por él. Y que lo voy a hacer constantemente hasta que esa persona reciba una respuesta. Cuando yo pongo el dedo me comprometo. Entonces, cuando yo pongo un dedo, no es simplemente hacer un me gusta o estoy aquí. No, no, no. Es que me estoy comprometiendo contigo. Así que antes de poner el dedo debemos pensar si realmente lo vamos a hacer o no. Porque poner un dedo es fácil, pero comprometernos a lo largo del tiempo a continuar trabajando en oración o en ayuno es mucho más difícil que solamente poner un dedo. Nehemías esperó con paciencia. Hermanos, la paciencia es una herramienta de Dios. Él es paciente. Tiene paciencia con nosotros, tuvo paciencia con el pueblo de Israel, tiene paciencia con toda la iglesia. Nos ayuda a formar carácter. La paciencia nos ayuda a formar carácter, porque cuando tenemos paciencia empezamos a esperar lo que Dios va a hacer en nuestra vida o lo que Dios va a hacer en la vida de otras personas. Y mientras más esperamos en Dios, enfrentamos nuestra ansiedad, enfrentamos todas estas emociones que nacen en nosotros porque queremos respuestas rápidas. Recuerde que debido a la cultura nuestra estamos acostumbrados a las respuestas rápidas, como la comida rápida, ¿no? Vamos al mall o vamos a un lugar de comida y esperamos que nos sirvan lo más rápido posible porque tenemos tanta hambre que queremos ya recibir el plato de comida. Y ojalá esté bien caliente, esté preparado para que no tengamos que volver a que no lo tengamos que devolver para que se cocine de nuevo. No, requerimos todo rápido. Queremos
el mejor trabajo rápidamente, el mejor salario rápidamente, queremos la mejor esposa, queremos el mejor esposo, el mejor novio, la mejor novia, queremos que las situaciones se arreglen ya. No tenemos paciencia para esperar. En cambio, Nehemías esperó 4 meses a que Dios le permitiera hablar con el rey y él pudiera plantear su plan, que Dios también le había guiado. Así que necesitamos tener paciencia, porque la paciencia es una herramienta de Dios que nos ayuda a formar carácter, nos ayuda a confiar, nos ayuda a depender de Él y no de nuestra fuerza. Nehemías no confió en su currículum, ¿sabe? Hemos hablado de esto y no voy a entrar más en el detalle, pero él era el copero del rey, tenía influencia, podía hablar al rey directamente, podría no haber esperado los 4 meses, él podría haber escuchado lo que pasó con su pueblo y haberle dicho inmediatamente al rey, rey, mi país está en problemas, necesito ayuda, manda por favor a esto o ayúdame con esto. No, él no hizo nada de esa situación, él se fue a orar y continuó orando hasta que Dios le abrió la puerta. Él esperó en Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos queridos, esperamos en Dios? ¿Cuántos de nosotros hoy en día esperamos confiados en que Dios tiene lo mejor para nosotros? ¿Cuántos de nosotros buscamos confiar más en Dios que en las circunstancias? Que muchas veces dependemos más de las circunstancias que de Dios. Recuerdo una ilustración que compartí hace tiempo atrás acerca de un alpinista, una persona que estaba subiendo una montaña. De pronto algo pasó y se cayó. Y cayó metros hacia el suelo, hacia el abismo, hacia el vacío. Cuando se dio el golpe, cuando se dio el tirón de la cuerda, quedó inconsciente. Al despertar era de noche. Y le pidió a Dios que por favor lo salvara. Le dijo en sus palabras, Señor, sálvame, por favor, no quiero morir. Y escuchó la voz de Dios. Curiosamente, escuchó la voz de Dios, según la ilustración. Y Dios le dijo, pues corta la cuerda, corta la soga. Y él tuvo miedo, porque estaba colgado en la oscuridad, no sabía lo que había debajo de él. Y escuchó la voz de Dios decirle, corta la soga. Pero él no lo hizo. A la mañana siguiente, las personas que estaban de rescate lo encontraron colgado de la cuerda, muerto a pocos metros del suelo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos tan necios que escuchamos la voz de Dios, porque la voz de Dios no nos habla directamente así como lo hizo en esta ilustración. Nos habla por medio de hermanos. Por ejemplo, hermanos vienen y nos dicen, mira, hermano querido, estás en pecado, necesitas arrepentirte. Necesitas cambiar esta actitud porque en realidad está afectando a tu familia. Necesitas pasar más tiempo en tu casa porque te la pasas mucho en la calle, qué sé yo. Y hay muchas personas, muchos hermanos que vienen y nos aconsejan. Cuida a tu esposa, veo a tu esposa triste, ponle la atención. O estás muy enfocado en mirar mujeres afuera, cuando debes mirar mujeres en la iglesia. Si no hay aquí, hay otras iglesias de nuestro movimiento donde hay hermanas que puedes también relacionarte. Invierte en cosas que te van a ayudar. Cómprate una nueva Biblia, vístete mejor, qué sé yo, tantas cosas que los hermanos vienen y nos dicen para ayudarnos. Y son mensajes de Dios que muchas veces pasamos por alto porque queremos respuestas inmediatas. No, eso no es lo que yo estoy esperando. Dios me va a decir otra cosa, como si nosotros tuviéramos esa línea directa con Dios para llamarle por teléfono. Dios, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Miguel me está diciendo lo que tú quieres que me diga o realmente es una idea de Miguel esto de que tengo que ir al Plan 3000 a enseñar? ¿Qué? No es Dios que te está hablando por medio de un hermano, pero a veces somos tan necios, tenemos los oídos no con cerillas, sino con una cosa que es más espiritual, de pronto, con necedad. Está cubierto nuestro oído de necedad. No queremos escuchar la voz de Dios que habla por el pastor, porque Él es el ungido de Dios, como si el pastor fuera especial, como si no fuera pecador, igual que los demás. No, mi hermano. Dios nos habla por medio de hombres y mujeres de la iglesia. Y a veces incluso utiliza personas de afuera para hablarnos. A veces personas que no son cristianas son usadas por Dios también para hablarnos. Que no nos pase que Dios utilice a un animal para hablarnos. En el Antiguo Testamento usted sabe que Dios utilizó hasta un burro para hablarle a otro. Eso sería raro, ¿no? Que andemos en la calle y de repente estemos conversando con Dios y un perro venga y nos diga, oye, no seas bruto, pues Dios te está hablando hace rato y tú no escuchás. Espera con paciencia lo que Dios quiere decirte.
Entonces es bien importante considerar lo que Nehemías hizo aquí. Él tuvo paciencia, pero no confundamos tener paciencia con no hacer nada. Tener paciencia y esperar en Dios no significa quedarnos sentados mirando como panchos ahí, que las cosas pasen alrededor de nosotros, porque no, las cosas no se dan así por arte de magia. Las cosas se dan cuando empezamos a trabajar en ellas. Y sí, debemos esperar en oración y ayuno, pero debemos hacer algo más. Si Dios nos ha llamado a algo, si hay una inconformidad en nuestro corazón por algo que ocurre, porque Nehemías tenía inconformidad en su corazón, recibió las noticias del pueblo que estaba mal y él sintió una profunda incomodidad. Se sintió incómodo. Si usted lee el capítulo 1 se dará cuenta que Nehemías sintió profundo dolor. Algo le incomodó, no sabía lo que tenía que hacer, pero algo le incomodaba. Y de pronto nosotros también muchas veces nos sentimos incómodos con algunas cosas que ocurren en nuestra iglesia. Algunos de nosotros nos incomodamos porque hermanos no vienen a la reunión. Nos incomodamos porque las predicaciones tal vez son de una forma que no nos mueven tanto como otras nos moverían. O pensamos que los líderes deberían estar trabajando en algunas cosas que no trabajan. O la iglesia está tomando una dirección que no nos gusta. Pero ¿qué hacemos para ayudar? ¿Qué hacemos para ayudar? ¿Nos quedamos esperando a que los cambios ocurran o empezamos a ser activos como Dios quiere que seamos activos? Esperar no significa no hacer nada. Esperar significa ir a Dios y actuar. Nehemías esperó con paciencia. Nehemías confió en Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer. Nehemías confió en Dios. Confianza es lo que Dios quiere que desarrollemos en Él. Si usted se fija en los versículos 2 al 3, Nehemías se enfrenta a un rey que podía quitarle la vida. Por eso él dice que tuvo miedo. Claro que tenía miedo. Sintió mucho miedo porque el rey lo vio triste. Y rápidamente el rey podría haber decidido, córtenle la cabeza a Nehemías porque anda triste. No quiero un hombre triste frente a mí. De hecho, el rey quería que las cosas estuvieran bien porque tenía que enfrentar muchas situaciones. Y quería un copero que estuviera contento, que le alegrara, que le animara, no un copero que le viniera a servir el vino todo tristón ahí con cara demacrada, no, él quería a alguien que le animara. Y dice Nehemías al terminar el versículo 2, yo sentí mucho miedo. La versión Reina Valera nos dice que él temió en gran manera, o sea, estaba muy asustado porque su vida corría peligro. Tenía miedo, pero a pesar de tener miedo, decidió confiar en Dios y no en sus emociones. Fíjese que muchos de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, recibimos el llamado de Dios a hacer algo. Y yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento recibimos el llamado de Dios, o lo recibiremos, para hacer algo. Ya sea para estudiar la Biblia y bautizarnos, ya sea para pedirle perdón a alguien que hemos herido, ya sea para ser misioneros, para trabajar en el ministerio, para dejar nuestros trabajos y buscar uno que sea más agradable a Dios, para cambiar de carrera y buscar otra que sea más agradable a Dios, para mudarnos de ciudad, de país, para hacer locuras por Dios. Cada uno de nosotros en algún momento vamos a recibir o hemos recibido este mensaje de Dios para hacer algo. Y nos da miedo, honestamente, nos da miedo. Hay cosas que nos asustan más que otras. Pero muchas veces cuando Dios nos llama nos da miedo porque Dios nos lleva a lugares que no conocemos. Como cuando envió a Pedro a pescar a aguas profundas. Le dijo, Pedro, ve y pesca en esas aguas que son más profundas. Y Pedro le dijo, pero Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos alcanzado nada. Pero como tú lo dices, iremos. ¿Y qué pasó? Fueron a pescar aguas profundas y les faltó espacio en sus barcas, tuvieron que llamar a los demás para que vinieran. Entonces Pedro salió corriendo después de bajarse del bote y se inclinó a los pies de Jesús y le dijo, perdóname Señor porque soy un pecador. Pedro no confió completamente en Dios en ese momento, pero descubrió que Dios tenía un plan nuevo para él y Jesús le dijo, no te preocupes Pedro, a partir de ahora serás llamado pescador de hombres. Hermanos, todos nosotros nos asustamos con ciertos desafíos que Dios nos da. Cuando mi esposa y yo decidimos venir a Bolivia, no fue fácil. A nosotros nos habían despedido del ministerio, no estábamos recibiendo salario en ese tiempo, y por la gracia de Dios alguien me pagó el pasaje para ir a Argentina. Fue a Argentina,
hace ya casi 8 años atrás, en octubre del año 2014, si no me equivoco, y me encontré con diferentes hermanos, y en ese momento algunos hermanos de aquí de la iglesia en Santa Cruz se entrevistaron conmigo y me ofrecieron trabajo, me ofrecieron venir, y me asustó. Por un lado me alegró, pero por otro lado me asustó porque había que cambiarse de país. No es lo mismo mudarse de casa, de una casa de la misma ciudad a la misma ciudad. No, era mudarse de país. Teníamos que vender nuestras cosas, abandonar todo nuestro país, dejar nuestras familias, traer a los niños a una cultura diferente, empezar a experimentar cosas distintas. Y sabe, conversamos, lloramos, nos entrevistamos con los hermanos ya hasta que Dios trabajó en nuestro corazón y nos vinimos a vivir acá. Ahora somos parte de ustedes, estamos aquí. Entonces, Dios nos mueve a lugares que no realmente, que nos asustan. Puede que Dios esté moviendo tu corazón ahorita para pensar en Cochabamba, en Tarija, en La Paz, en el Beni. Puede que Dios esté moviendo tu corazón para ser misionero. Yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, pero debemos confiar en Él. ¿Tenemos miedo? Sí, nos da miedo, pero debemos confiar en Él. Debemos ir a Él. ¿Hay algo que te cause miedo? ¿Tienes miedo de entregar tu vida al Señor, por ejemplo? ¿Tienes miedo de dejar lo que te gusta hacer? ¿Te asusta lo que van a decir los demás de ti? ¿Tienes miedo de tu pasado? ¿De no poder vivir la vida cristiana como Dios manda? Pues todos estos miedos son normales. Sin embargo, no debes dejar que el miedo nos paralice, que nos impida seguir avanzando. Nehemías no se dejó de llevar por el miedo, sino que fue astuto y respondió con confianza ante el rey. Es importante mirar que cuando hemos planeado, cuando hemos orado, cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, también vamos a tener las respuestas que necesitamos. Entonces hemos visto dos cosas hasta aquí. Primero, hemos visto que Nehemías esperó con paciencia, pero no se quedó sentado, oró, ayunó, hizo algo. En segundo lugar, confió en Dios, y debemos confiar en Dios porque es lo que va a ayudar a nuestros corazones a crecer. En tercer lugar, Nehemías se encomendó a Dios porque tenía miedo. Dice la Escritura que tenía miedo. Entonces, el versículo 4 al terminar, encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Nehemías se encomendó a Dios. Nehemías oró antes de hablar con el rey y no oró una hora. No le dijo al rey, espérame rey que tengo que orar un poco antes de poder responderte. No, Nehemías le respondió, oró a Dios y le respondió. Y a veces, hermanos queridos, perdemos oportunidades porque queremos ir a orar y estar bien preparados, y es porque no nos hemos planificado de antemano. Y eso no quiere decir que no debemos orar largamente, debemos hacerlo, tomar tiempos para orar. Pero hay momentos en que Dios abre las puertas y debemos aprovechar la ocasión. Es en ese momento donde Dios nos está diciendo, ahora es cuando. No tienes que darte la vuelta, tienes que, ahora empieza. Hay un negocio que nos va a ayudar a estar mejor financieramente, vamos a poder dar más para que la iglesia esté mejor. Hay una carrera que es mucho mejor que la otra. Hay una relación que me conviene más que la otra. Hay un montón de situaciones que nos convienen más porque Dios las está abriendo para nosotros y no debemos ser vuelteros. Debemos aprovechar el momento oportuno para que Dios nos bendiga, para que podamos recibir esa bendición y podamos también darle gloria a Dios por lo que hacemos. ¿Cuántas veces no hemos perdido bendiciones que Dios nos quiere dar por el solo hecho de darnos la vuelta y pensar que no estamos preparados para hacerlo? No, si Dios te ama, si Dios te muestra algo, es porque sabe que estás preparado. Y si no estás preparado, pues Dios te va a enseñar en el camino. Dios es el mejor capacitador, el mejor entrenador. Y tiene todos los recursos para ayudarnos y formarnos en lo que Él quiere que seamos. Así que Nehemías se encomendó a Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, yo quisiera ser misionero, porque han recibido el llamado, pero no hacen nada, se quedan sentados esperando a que otro les llame cuando Dios ya les llamó, cuando la puerta se abrió. Hay que encomendarse a Dios y atreverse a ir. Es como esa ilustración que alguna vez les comenté de un equilibrista que atravesaba de una montaña a otra por una cuerda en una carretilla, ¿no? Agarró la carretilla, atravesó de un lugar a otro con la carretilla y volvió. De repente, una persona se le acercó y el equilibrista le dijo, ¿te gustó lo que hice? ¿Te gustaría que te atravesara también por la carretilla?
Y el muchacho le dijo, sí, claro, todo animado. Entonces el equilibrista le dijo, bueno, súbete a la carretilla. Y pues el muchacho se quedó asombrado y no se subió. Perdió la oportunidad de pasar por la cuerda porque le dio miedo, se asustó, no se encomendó a Dios, no confió en que Dios podía manejar su vida por cualquier situación. A veces nos asustamos tanto, dejamos de decirle a Dios, bueno, que se haga tu voluntad, vamos a ir para allá. Si querés que atraviese de una montaña a otra en una carretilla por una cuerda que alguien está llevando, pues ya, me voy contigo. A veces no lo hacemos porque no confiamos completamente en el Señor. Nehemías oró a Dios antes de hablar con el rey, al contrario de lo que nosotros podríamos hacer. Nehemías sabía que el rey tenía poder para quitarle la vida, pero también sabía que Dios estaba por encima del rey. Y esto es importante para nosotros. Dios está por encima de las circunstancias, de todo lo que nos pasa. Por eso debemos confiar en Él. Dios está por encima de los gobernantes. Dios está por encima de las enfermedades. Dios es Dios y está por encima de todo y de todos. Y es a Él a quien tenemos que ir. Y a Él tenemos que decirle, Dios, estoy listo. Ahora enséñame cómo hacerlo. Como lo hice yo cuando tenía 1 año aquí más o menos. Le dije, Dios, a ti se te ocurrió traerme aquí. Yo te había pedido otra cosa porque yo no quería liderar. Tú me trajiste a liderar. Ahora enséñame cómo hacerlo porque yo no sé. Y Él me ayudó y me sigue ayudando y me sigue ayudando. Y cuando yo me siento inseguro, le digo al Señor, Señor, no sé lo que estoy haciendo. Por favor, ayúdame. Y el Señor me ayuda y el Señor hace las cosas que yo tengo que aprender. Entonces lo mismo contigo. Señor, no sé cómo dirigir un grupo pequeño, pero si Dios te puso ahí, Él te va a enseñar. Señor, no sé cómo ser un anciano, pues Dios te va a enseñar. Señor, no sé cómo ser misionero, pues Dios te va a enseñar. Señor, no sé cómo ser un esposo, pues Dios te va a enseñar. Cásate y haz lo que Dios te va a enseñar. Él está en control. Entonces, Nehemías se encomendó a Dios. Por otro lado, Nehemías planificó para el momento, y esto es importante. Planificó. Los cristianos debemos planificar. Una de las cosas que no nos permite avanzar en la vida cristiana y en la vida secular es la falta de planificación. Podemos llegar a tomar tanto tiempo esperando que no nos preparamos para cuando llegue el momento de aplicar todas las cosas que hemos aprendido. Algunas personas piensan que todo lo que tienes que hacer es orar. Otros se enfocan casi exclusivamente en planificar. No debería ser uno u lo otro, deberían ser ambos. Orar y planear están tomados de la mano. Adorar y trabajar. Nehemías había estado preparándose para responder a las preguntas del rey, como si supiera cada cosa que le preguntaría. Y usted lo puede leer más adelante con más calma. Pero cuando el rey le preguntó qué quería hacer, él le dijo que tenía esta visión. ¿Qué necesita? Él le respondió. ¿Cuánto te tarda? Él le dijo. Todo lo que pasaba en la vida de Nehemías estaba direccionado por Dios, pero él tomó tiempo para planear. ¿Cómo fue su planeación? Su planeación fue muy detallada, muy detallada. Tenía clara su meta, reconstruir la ciudad. Sabía cuánto tiempo tardaría. Conocía sus propias necesidades. Pidió cartas de permiso, materiales de construcción para la ciudad y hasta para su casa. Él pensó en todo. Por último, entendía que habían obstáculos que tenía que enfrentar, pero todo estaba considerado en su planeación. Así debemos planear, hermanos queridos. Si vamos a emprender un proyecto, necesitamos tomar tiempo para orar, ayunar, planificar. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a requerir? Esto es importante para la vida cristiana. Por último, con esto ya termino, Nehemías reconoció a Dios en todo lo que hizo. Nehemías reconoció a Dios en todo lo que hizo. A veces olvidamos de darle gloria a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida. Hay personas con las que yo converso, o que tenemos consejería también, mi esposa y yo, vienen a nosotros a buscar consejería, y Dios les ayuda por medio de la consejería, pero una vez que se resuelven sus problemas, se olvidan de Dios. Una vez que sus matrimonios están mejor, se van de la iglesia. Una vez que su trabajo mejora o sus relaciones mejoran, se olvidan de Dios y no le dan gracia, no le dan gloria. No le dicen a la gente, bueno, es así porque Dios me ayudó. Mi matrimonio está mejor porque Dios me ayudó, porque le hice caso a la Escritura. No,
Algunos dicen, no, cambié y las cosas estuvieron bien. No, el trabajo está mejor porque me estoy sacrificando más. Estoy ganando más dinero porque hago más horas extras. O estudié más, por eso gano mejor. Y olvidan reconocer que Dios es el que ha hecho todo para que las cosas vayan de esa manera. No debemos olvidar a Dios. Una herramienta fundamental en nuestra planificación, en nuestra vida cristiana, es reconocer que gracias a Dios estamos tan bien como Él quiere que estemos. El mejor testimonio, hermanos, que podemos dar es que Dios está trabajando a nuestro favor, como lo hizo Nehemías. Nehemías no tomó el crédito por lo que ocurría. Él no dijo, yo soy tremendo hombre. Hablé con el rey y me lo gané. Le vendí el proyecto al rey porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, porque sé esto, porque sé lo otro. No. Nehemías dijo, no, gracias a Dios. Fue Dios el que estaba de mi lado. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nehemías no tomó crédito de lo que pasó. No buscó figurar sobre los demás. No usó la bondad del rey como para galardonarse a sí mismo. Al contrario, reconoció que fue Dios quien movió el corazón del rey para que se diera ante sus peticiones. Entonces Nehemías fue humilde, fue reverente ante Dios y se sometió a su voluntad. Nehemías, hermanos, fue prolijo en su planificación, pero nada de esto hubiera sido suficiente si Dios no lo hubiera estado guiando constantemente en su tarea. Debemos reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Para concluir, como cristianos, hermanos queridos, debemos tomar en serio la planificación. Y si no somos cristianos, debemos tomarla en serio también. Si queremos crecer en algún área de nuestro carácter, debemos empezar orando seriamente a Dios para ser transformados por Él. Pero no quedarnos sentados, sino que empezar a trabajar junto a Él para poder crecer. No debemos desistir aun cuando las respuestas tomen tiempo en llegar. Debemos tener paciencia y continuar orando, continuar trabajando, confiando en Dios y no en nuestras fuerzas, porque Dios está trabajando aun cuando no lo veamos hacer. Debemos aprovechar las oportunidades cuando lleguen y encomendarnos a Dios para que Él nos direccione. Debemos planear para que cuando llegue el momento no nos encontremos sin saber qué hacer. Debemos estar listos para el momento. Por último, nunca debemos llevarnos el crédito de lo que Dios ha hecho. Al contrario, siempre debemos reconocer que fue Él quien actuó a nuestro favor y que por esa razón las cosas han resultado tan bien. Hermanos queridos, espero que esta lección de hoy sirva para poder pensar en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y en cómo podemos llegar a ser mucho, pero mucho mejores cristianos también. Primero, para dar gloria a Dios. En segundo lugar, para que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos vivan de una mejor manera bajo el cuidado del Señor. Así que espero que tenga una buena semana y que todas estas cosas que hablamos le ayuden en su preparación diaria. Gracias por su atención y Dios me los bendiga.